Varios republicanos de la Cámara de Representantes que anteriormente se oponían al sistema de votación por poder de los demócratas para permitir que los legisladores votaran de una forma remota durante la pandemia han comenzado a adoptarlo en las últimas semanas. La mayoría de los republicanos que se han acostumbrado al voto por poder están abandonando el Congreso y tienen poco que perder políticamente si utilizan el voto por poder al final de sus mandatos. Sin embargo, es un cambio radical que los legisladores que votaron en contra del establecimiento de cambios en las reglas para adaptarse a la pandemia o firmaron una demanda que desafía el sistema de voto por poder como inconstitucional, ahora autorizan a los demócratas a emitir votos en su nombre. Mientras tanto, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y el brazo de la campaña del partido todavía atacando a los demócratas por usar el voto por poder, incluso cuando más de sus propios miembros han comenzado a participar en el sistema. 4 de los legisladores republicanos que han utilizado el voto por poder en los últimos días, los representantes Greg Gianforte, John Shimkus, Francis Rooney y Paul Mitchell, todos abandonan el Congreso al final de la sesión. Mitchell también anunció a principios de este mes que dejaría el Partido Republicano por desacuerdos con el presidente Donald Trump y sus esfuerzos por revertir las elecciones. Pero Mitchell, así como Gianforte, firmaron como demandantes a principios de este año la demanda del Partido Republicano que impugna el voto por poder. Esa demanda fue luego desestimada por un juez federal en agosto, que el Partido Republicano apeló. El abogado general de la Cámara de Representantes, que representa a los demócratas en la demanda, aprovechó la revocación de Mitchell y Gianforte. El uso del voto a distancia por parte de 2 demandantes también reafirma los intereses imperiosos que llevaron a la Cámara a adoptar las reglas, permitiendo que la Cámara lleve a cabo sus negocios de manera segura durante la crisis, mientras maximiza la representación en el Congreso. El abogado general de la Cámara, Douglas Letter, escribió en una carta presentada ante la Corte el 23 de diciembre. Un quinto legislador, Matt Gaetz, votó en contra de promulgar la votación por poder en mayo, pero autorizó al republicano Tulsi Gabbard este mes para emitir votos en su nombre sobre la legislación para evitar un cierre en el gobierno. La oficina de Gaetz señaló en un tuit del republicano de Florida defendiendo su decisión de votar por poder. ¿Dónde han estado todos? He criticado la posición republicana sobre el voto a distancia durante un tiempo, escribió Gaetz. Se vinculó a un artículo de opinión que escribió en el pasado para el Washington Examiner, en el que explicaba por qué ahora que cree que poder votar de forma remota es algo bueno. Hasta la fecha, he seguido la línea del partido, pero nada más, los republicanos están equivocados. Para decirlo sin rodeo, después de 4 años en el Congreso, estoy convencido de que el tiempo en Washington no hace que ninguno de nosotros sea mejor. El tiempo en casa nos recuerda nuestras prioridades y nuestro propósito, escribió Gaetz. Sin embargo, una foto de Instagram, marcado por el congresista American Independent, muestra a Gaetz en una gala en el club de Trump en el 18 de diciembre, uno de los días en los que votó por poder. Rooney fue el primer republicano de la Cámara de Representantes en expresar su apoyo a permitir que los legisladores votaban de forma remota durante la pandemia, para que aún pudieran participar si tuvieran que ponerse en cuarentena por exposición al COVID-19, esto si se enfermaran o no pudieran viajar a Washington. Rooney dijo, en el momento en que la Cámara adoptó los cambios de reglas en mayo, que habría votado a favor si hubiera estado presente físicamente en el Capitolio ese día. También designó al representante Doug Beyer para que actuara como su representante en junio, pero el liderazgo del Partido Republicano de la Cámara de Representantes lo instó a no seguir adelante. Rooney finalmente comenzó a votar por poder a partir de finales de julio después de que la fecha de la demanda del Partido Republicano se hubiera escuchado en la Corte, argumentando que la votación afecta el distanciamiento social y sigue los procedimientos de salud adecuados. Mientras tanto, Mitchell tuiteó a principios de diciembre que él y su esposa tenían asma y su médico le imploró
que no viajara a Washington en las semanas posteriores al Día de Acción de Gracias. No arriesgaré la salud de mi familia para votar sobre temas clave, escribió Mitchell. La demanda republicana, dirigida por el líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, argumentó que es simplemente imposible leer la Constitución y pasar por alto su requisito reiterado y enfático de que los miembros del Congreso se reúnan en sus respectivas cámaras cuando votan, ya sea en asuntos tan importantes como declarar la guerra o tan ordinario como nombrar un puente. El 21 de diciembre, el día en que la Cámara aprobó un paquete combinado de gastos gubernamentales y alivio del coronavirus, el Comité Nacional Republicano del Congreso criticó a los demócratas por votar por poder sin reconocer a los republicanos que habían hecho lo mismo. Los otros legisladores que votaron por poder no dieron explicaciones públicas sobre su cambio de posición. Un portavoz de McCarthy tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Shimkus, Gaetz y Rooney no firmaron la demanda como demandantes, pero Shimkus emitió un comunicado en mayo en el que calificó el voto por poder como inconstitucional. Desde entonces, Shimkus autorizó al presidente del Comité de Energía y de Comercio de la Cámara de Representantes, Frank Pallone, a actuar como su representante, mientras que Janford eligió al representante Tom Soucy y Mitchell seleccionó al representante Abigail Spanberger para votar en su nombre. La mayoría de los republicanos que no han estado físicamente presentes en la Cámara para votar optaron por simplemente ser marcados como ausentes para una llamada de lista determinada en lugar de usar un poder. Se espera que los demócratas de la Cámara de Representantes continúen permitiendo la votación por poder en la próxima sesión del Congreso a medida que avanza la pandemia. Pero los miembros de la Cámara tendrían que votar al menos en persona antes de que se adopte un nuevo paquete de reglas, incluso en la primera votación de la sesión para elegir al presidente. Si bien el puñado de republicanos y decenas de demócratas que utilizan el voto por poder pueden mantenerse alejados del Capitolio, los legisladores designados como Bayard están en el anzuelo para votar en persona en nombre de otros cada día que la Cámara entra en sesión. Bayard, que representa un distrito del norte de Virginia, a poca distancia del Capitolio, ha actuado como representante de Rooney y de varios colegas demócratas. Tengo más poderes que cualquier otra persona, dijo Bayard. Simplemente significa que estoy allí en 5 a 10 minutos del lugar, 20 segundos dentro y fuera. El economista Stephen Moore el domingo pidió que se incluyan recortes de impuestos para las empresas en el último proyecto de ley de financiamiento gubernamental de alivio de COVID-19 presentado por el Congreso esta semana. El proyecto de ley de $900 millones se aprobó como parte de un proyecto de ley de gastos generales de $2.3 billones que financiará al gobierno hasta octubre. La legislación de alivio de COVID-19 fue aprobada con amplio apoyo bipartidista en ambas cámaras del Congreso, pero el presidente Donald Trump, a principios de esta semana, condenó el paquete como inadecuado y lleno de gastos inútiles. Trump citó específicamente, entre otras críticas, $85.5 millones para asistencia a Camboya y 40 millones para el Kennedy Center en Washington, y agregó que los cheques de estímulo para los estadounidenses deberían aumentarse de $600 a $2.000. Moore, quien desempeña como asesor externo del presidente, dijo que durante una entrevista que los recortes de impuestos son un elemento necesario para impulsar la economía que lucha en medio de la pandemia. Si deseas estimular la economía, dígale a las empresas que no tienen que pagar impuestos sobre la nómina. Dígale a las empresas que no tienen que pagar impuestos sobre la nómina. Díganle también a los trabajadores que no tienen que pagar impuestos sobre la renta ni impuestos sobre la nómina, y tendrás el boom más grande que jamás hayas visto. En cambio, estamos gastando dinero en Sudán. Moore también criticó la extensión del proyecto de ley de casi 6.000 páginas, admitiendo que estaba de acuerdo con algunos legisladores progresistas, incluida Alexandra Ocasio-Cortez, quien argumentó que los legisladores no tuvieron suficiente tiempo para entender el proyecto de ley antes de su aprobación. Estoy de acuerdo con Alexandria Ocasio-Cortez, de todas las personas, que dijo: esto es un ultraje, es imposible que ni siquiera podamos leer el proyecto de ley antes de que todos tengamos que votarlo, explicó Moore.
Espero que Donald Trump vete este proyecto de ley. Este proyecto de ley debe limpiarse y la ayuda debe ir directamente a las personas, no a los cabilderos, agregó el economista. Moore luego argumentó que el proyecto de ley de 1.4 billones de dólares para financiar al gobierno hasta octubre no tiene ningún elemento a favor del crecimiento. ¿Dónde están los recortes de impuestos? ¿Dónde está la regulación? ¿Dónde están las cosas que incentivarán a nuestras empresas a volver a funcionar?, cuestionó. Mi deseo de año nuevo para 2021 es que detengamos este cierre de nuestra economía y dejemos que las empresas operen. No podemos tener otro año como 2020, continuó Moore.